A mí, profe, no me figura el cuestionario en la página. Como en la página. Tenés que entrar a la dirección que está en el chat y ahí vas al cuestionario. Sí. Bueno, ya se va a cargar. Cuando termine la charla van a poder seguir entrando sin problema al cuestionario, sigue vigente. ¿Hay que poner la dirección de correo electrónico? Porque yo entro y me pide que me registre con la dirección de correo. No, simplemente hay que poner la dirección que yo les puse y va directo y les aparece la pantalla que yo les estoy mostrando ahora. ¿El resto ha tenido problemas o...? Profe, a mí me pide la dirección también. A mí también, profe, no sé cómo mandarle para mostrarle, pero me sale como que no tengo ninguna actividad pendiente y yo me registré con el mail del IUA, que era el que justo estaba en el Gmail, y tampoco me sale la actividad. Que no hay que entrar en ningún mail, hay que poner directamente en el buscador. Ajá. La dirección esa, como ustedes buscan cualquier página de internet. Sí. Bien. Del celu no te lo pides, de la compu te pide registrarte. Ah, claro. A mí del celu no me lo pidió, pero cuando lo quise hacer desde la compu, no lo pude ver, digamos. Ah, bien. Ya voy a ver si puedo usar ese. El resto lo está haciendo, me imagino. ¿O ya lo terminaron? Yo ya lo terminé. Bueno, Yo ya lo terminé. Yo pude Yo entrar, estoy estoy haciéndolo. bueno, esperamos unos minutitos más. Entré con la compu también y no me pidió nada. Sí, a mí tampoco, no sé, raro. Profe, lo hice desde el celular y no tuve problemas, ya lo terminé. ¿Cómo les ha ido a los que terminaron? ¿Hicieron tan bien? 8 de 10. Oh, Igual 8 de 10. brillante. Bueno. Esperamos 2 minutitos más y revisamos. Y después vemos los cambios. Bueno, en realidad toda esta serie de preguntas están relacionadas con aspectos que son parte de las mejoras estas de la RT 53, o que nos trae la RT 53. Están viendo todos ustedes la pantalla del cuestionario, ¿no? Sí. Bueno, ahora lo voy a iniciar yo. Ustedes también, si quisieran, lo pueden volver a hacer todas las veces que quieren, no hay problema. Poniendo la misma dirección que yo les di, se vuelve a entrar al cuestionario. En el primero de los casos, les preguntaba, había distintas opiniones para que seleccionáramos, y en una decía que, por ejemplo, Matías decía que la auditoría externa de estados contables es un servicio de aseguramiento.
Lo cual, ¿ustedes creen que es cierto o no? ¿Está dentro de lo que norma la RT que estamos por revisar ahora? ¿No hay ninguna opinión por allí? Sí, Sí, profe. Sí, sí, es cierto. Por allí, después Francisco dice que la auditoría de estados contables debe tener por objeto únicamente aquellos emitidos con propósitos generales. Eso no es cierto. ¿Por qué? Porque también prevé otro tipo de trabajo y también hay con fines generales y con fines específicos. Tomás, por otro lado, habla y dice que la auditoría es un encargo de aseguramiento de seguridad razonable, ya que tiene por finalidad incrementar el grado de confiabilidad por parte de los usuarios sobre la materia objeto del encargo. ¿Eso es cierto o no? Sí, profe. ¿Y cuál es la palabrita allí clave con la que siempre trabajamos en auditoría? Confiabilidad. Razonabilidad, ¿se acuerdan? Porque decimos que los estados contables no son exactos, son razonables, es una aproximación a la realidad muy razonable. Entonces siempre hablamos de razonabilidad, dejamos la palabra exactitud y la cambiamos por razonabilidad. Acá encontramos otra aseveración que también es correcta con respecto a la auditoría. Después Santiago dice que la RT 53 permite al contador brindar informes en forma oral. Por allí, si ustedes revisaron la RT 53, en algún momento dice que los informes deben ser escritos. Esto que dice Santiago no es cierto. Antes, en versiones anteriores, o sea, a ver, antes de la 37 tuvimos la RT7 y antes de las que estuvo muchísimos años, del año 1985 hasta el 2013, que llegamos a la RT37, y antes de esa la RT3, en algún momento, en alguna de esas RT mucho más antiguas, se permitía anticipar el informe en forma oral. Pero ahora la la 37, con las modificaciones de la 53, nos dice taxativamente que los informes deben ser escritos, lo cual la aseveración de Santiago no es cierto. Y Francis, y allí terminamos. En consecuencia, ¿cuál es la de las alternativas sería cierta? Son las que tiene Matías y Tomás. ¿Sí? Matías, porque dice que la auditoría externa de estados contables es un servicio de aseguramiento, lo que es cierto, y Tomás cuando dice que la auditoría es un encargo de aseguramiento de seguridad razonable. Acá la segunda pregunta tiene que ver con el tema de la independencia. ¿Se acuerdan que la característica fundamental para poder llevar adelante o hacer una auditoría es ser independiente? Entonces acá les da distintas situaciones para saber quiénes son, quiénes pueden llevar adelante la auditoría y quiénes no. En este aspecto, la RT 53 también nos trae alguna modificación, pero no modificación, digamos, sustancial, sino que lo que hace es mejorar su redacción, explicando qué es la independencia y qué tipos de independencia nos podemos encontrar. En este caso decía que Rodríguez es hermano del síndico de la sociedad, Fernández es garante del principal deudor de la empresa, Gutiérrez es el ayudante, su ayudante es hijo del director de la empresa, y nos pregunta ¿cuál de los profesionales no tiene incompatibilidades? Para ustedes, y razonándolo, ¿cuál de todos no tiene ninguna incompatibilidad para realizar auditoría? Rodríguez. Únicamente Rodríguez. En los otros casos, ¿qué hay? Relaciones de Parentesco y tiene relación de deudor-acreedor. Claro, vinculación económica, relación de parentesco,
Y además acuérdense que las restricciones no solamente van para el auditor, sino para todo el grupo. Por eso cuando dice que el ayudante es, o sea, es para todo el grupo que conforma y hace la auditoría. Entonces, de todo esto, el único que no tiene ninguna incompatibilidad es Rodríguez. ¿Cuál es el cuerpo normativo que establece la mejor manera, la manera técnica de realizar las tareas profesionales referidas a la auditoría? Este es fácil, rápida. ¿Cuál es? La 53. 53. 53. Esta le tienen que haber respondido todos bien. ¿Cuál es el paso final del proceso de auditoría? O del proceso de formación de juicio. El informe. El informe. El último paso. Si bien nosotros podíamos, y lo ejemplificábamos, que planificábamos, ejecutábamos, y lo último es emitir el informe, la emisión del informe, el último paso es el de emisión del informe. Según la resolución técnica 53, la planificación de la auditoría puede o no hacerse, debe hacerse por escrito, debe hacerse salvo que se trate de un ente pequeño o mediano, no debe hacerse. Debe hacerse. Debe hacerse. La planificación de una auditoría debe incluir la naturaleza, extensión y oportunidad de los procedimientos a aplicar y la identificación de quién los realizará, quedando formalizada en Programa de trabajo. los programas de trabajo. ¿Sí? Acuérdense que cuando nosotros decimos planificación son los procedimientos que vamos a realizar. Cuando decimos naturaleza, ¿qué eran? ¿Qué tipos de procedimientos realizo? Porque nosotros tenemos una plantilla muy extensa y hoy la RT53 la ha extendido, lo hace con mayor profundidad, mayor cantidad de procedimientos. Entonces dice, ¿qué procedimiento voy a utilizar? ¿Con qué extensión? O sea, ¿con qué tamaño de muestra? ¿Y cuándo los voy a aplicar? ¿En qué momento? Entonces, estas son tres palabras que no están arbitrariamente puestas, sino que así lo dice y tienen que ver con qué procedimiento, con qué tamaño de muestra y cuándo los voy a aplicar. Si un auditor descubre al realizar sus procedimientos una inversión significativa que la sociedad, al realizar sus procedimientos, una inversión significativa que la sociedad ha omitido al elaborar sus estados contables, ¿qué debería hacer? Opción A, el profe. El auditor debería describir el hecho, así como su impacto en los estados contables, en un párrafo de fundamento de opinión modificada. Sí. Dando la opinión después que corresponde. Siempre y cuando la sociedad no modifique los estados contables, porque si los modificara, ¿qué pasaría? Nos vamos hacia la opinión sin modificaciones o limpia. Pues si los cambia, según la RT53, el auditor debe conservar la documentación del encargo. ¿Por qué plazo? Por la opción B, por 10 10 años, años o el que fuera mayor. O sea, si hay alguna otra disposición que le es aplicable y es mayor, será la que le corresponde, la mayor. El dictamen del auditor sobre cifras e información presentada a efectos comparativos debe referirse ¿a cuál? Acá no confundan, digamos, el informe del auditor con los estados contables. Los estados contables deben ser presentados en forma comparativa, ¿sí? Ahora, el informe del auditor se tiene que referir
a los dos juegos de estados contables, a uno solo, o elección puede ser uno u otro. No, al juego que está auditando. ¿A cuál me decías? Y al periodo que está auditando, si bien lo compara, En realidad puede emitir opinión sobre los dos, sobre estados contables comparativos o cifras correspondientes. Entonces, en este caso son sobre los más recientes, porque siempre las dos columnas que tenemos, la primera es la de los estados contables más recientes, después está el año anterior. Entonces, puede ser sobre los más recientes y eso llamamos nosotros cifras correspondientes. Se puede referir a ambos y eso es un informe de auditoría sobre cifras comparativas. A opción, o sea, podría ser sobre cifras correspondientes o sobre cifras comparativas. La correcta es la A, ¿sí? Puede ser una u otra opción. Y la última dice qué título le colocaría el siguiente párrafo. Los estados contables de la sociedad ABCD correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre del X0 fueron auditados por el contador José Jiménez, quien expresó una opinión adversa sobre dichos estados contables al 15 de mayo del X1. ¿Dónde iría esto? ¿Se acuerdan los párrafos de otras cuestiones? Énfasis. Otras cuestiones. En otras cuestiones, ¿va? No va en el de opinión, no va en el de fundamento, no va ahora que se agrega todo el tema de empresa en funcionamiento, ni en el de responsabilidades, sino a este párrafo. Es un párrafo que puede estar o no, de corresponder, por eso en los modelos siempre dice de corresponder, ¿sí? Bueno, acá entre todos nos sacamos un 10 de 10, así que estamos geniales. Voy a dejar de compartir esto y nos vamos a volver a las diapositivas. Si las encuentro. Bueno, aquí estamos. Bueno, nosotros dijimos que esta pequeña conversatorio, charla, lo íbamos a centrar en 3 puntos. Una eran las principales mejoras, que las vamos a nombrar ahora, en algunos casos nos vamos a desarrollar un poquito más, pero la otra, ¿no es cierto?, es mucho más extenso y lo que queda es que nos remitamos a la RT 53, porque realmente en su tamaño ha ido creciendo en volumen las distintas estas resoluciones, de ser unas poquitas hojas. Hoy la RT 53 tiene, acá la tengo yo, 74 hojas, ¿sí? O sea que el volumen en cuanto a cantidad de hojas ha crecido. Dentro de las principales mejoras introducidas, yo decía, y que lo vamos a revisar ahora cuando veamos la nueva estructura también del informe del auditor, es qué lugar le damos en el informe a la opinión. Y como verán ustedes que ahí el primer lugar lo toma la opinión. Lo primero que va en el informe es la opinión. Y otra de las mejoras introducidas es que a pesar de que sea una opinión sin modificaciones o limpia, también va el párrafo de fundamento de la opinión. Esto ya lo traen, como saben que todas estas modificaciones vienen porque se van ayornando nuestras normas a las normas internacionales de auditoría. Y esto ya en las normas internacionales de auditoría ya era antiguo viejo, o sea, lo primero que va en el informe es la opinión. Una cosa que yo también siempre les recomiendo para cualquier otro informe que se haga, porque si ustedes comienzan explicando todo lo que hicieron, qué conclusiones llegaron sobre cada una de las cosas que hicieron, para el último poner la opinión, el lector, que en definitiva a veces quién es, sus clientes,
Cuando llega a esa parte ya está cansado. Entonces, el mayor impacto lo tiene la opinión. Lo mejor es cualquier informe, no solamente el informe de auditoría. Ustedes hacen un análisis de la situación económica financiera de la empresa. Lo que marca, lo mejor es iniciarlo con las conclusiones finales a las que ustedes llegan después del trabajo realizado. Después, cómo llegaron a todo, lo pueden explicar en el resto del informe. Pero lo que impacta siempre es las conclusiones finales, o en este caso, para el informe del auditor, es la opinión. Entonces, una de las principales, y la ponemos en el primer lugar, es el lugar que ocupa en el informe del auditor el párrafo de opinión. Y como verán, ahora lo ocupa en su primer lugar. Otra de las principales mejoras introducidas está en relación a la independencia. Con anterioridad se arreglaba todo el tema de independencia por lo que era la independencia aparente. ¿Sí? Es decir, usted no es independiente si tiene relación de dependencia con el ente que es objeto de la auditoría. ¿Sí? Usted no es independiente si es propietario de la empresa, por decirlo. Entonces estaba arreglado de esa forma. Sin embargo, siempre cuando se explicaba el tema de la independencia, se decía que existe la independencia real, que, como bien les dice ahí la diapositiva, es la actitud mental independiente. Es decir, yo puedo ser el hijo del dueño de la empresa y jurar y perjurarle a todos que he hecho la auditoría de acuerdo a las normas y que mi opinión es totalmente imparcial. Pero a los ojos de los terceros, ¿quién me creería eso? No, todos dirían, no, pero es el hijo o la hija. ¿Mm? Entonces se arreglaba por la apariencia. Y decía en los casos en que no era aparente. Ahora lo que hace la RT 53 mantiene la independencia aparente, nos da todos los mismos casos donde no hay, vieron ahora en las preguntas que tuvimos al inicio, dimos distintos, una de ellas era decir, a ver, esta persona tiene relaciones o vinculaciones económicas, esta persona tiene intereses significativos con la empresa objeto que emite los estados contables, puede tener, ¿no es cierto?, vinculación o parentesco. Entonces, lo que agrega a todo lo que es independencia aparente, las definiciones de lo que son independencia real. O sea, la actitud mental independiente. Eso es ser independiente. Pero sigue con todos los casos de la independencia aparente. Entonces, lo que nos vamos a encontrar en la RT 53, que a la independencia aparente ahora agrega el concepto o la definición de lo que es independencia real. O sea, no solamente soy, sino que lo parezco a los ojos del resto de las personas. Tercera mejora introducida. Ahora no le llama más papeles de trabajo. Pero uno siempre ahora, con tantos años de hablar de los papeles de trabajo, se le escapa y habla y dice papeles de trabajo. Se llama documentación del encargo. Y con todas estas nuevas tecnologías y cosas que existen, por supuesto que la documentación del encargo son todos los elementos que prueban el trabajo realizado. Con todas las nuevas tecnologías, o sea, ya no nos vamos a quedar solamente con papel, ¿sí? Ahora todo lo que viene, digamos, por medios electrónicos, de computación, son todos documentación del encargo. Pero en definitiva, era lo que nosotros llamábamos antes papeles de trabajo. Cambió el nombre, ¿sí? Documentación del encargo. Y lo importante de todo esto es que, a pesar de que cambió el nombre y que amplía a todo tipo de elemento de juicio válido y suficiente que sirva para probar el trabajo realizado, es que
llamémosle papel de trabajo, llamémosle documentación del encargo, son el único elemento que tenemos nosotros, contadores, auditores, para probar ante cualquier inconveniente el trabajo realizado. ¿Sí? Es la única forma que yo tengo de probar el trabajo realizado. Siempre yo les decía, si quieren, uno quiere dormir tranquilo, o sea, nosotros no firmamos los estados contables. Los estados contables son responsabilidad de la empresa. El auditor firma el informe. Para poder firmar ese informe y decir lo que dice en ese informe, hay un trabajo. ¿Sí? En consecuencia, ese trabajo tiene que ser remunerado acorde al trabajo realizado. Si ustedes no hicieron ningún trabajo y copiaron del informe 22 un informe pro forma y pusieron su firma abajo, después, si pasa algo, no tienen cómo probar que dicen lo que dicen en ese informe. La única forma que ustedes tienen para probar que dicen lo que dicen en ese informe es a través de la documentación del encargo. Son sus papeles de trabajo, ¿sí? Y no hay otra forma. Cuarta mejora introducida. Esto, cuando hablamos de mejora, son cosas que antes no estaban no existían, no estaban escritas en la RT 37 anterior, previa a las modificaciones. Acá se incorpora todo el hecho de la obligación de que entre las partes, entre el cliente y la empresa, se prevea, ¿no es cierto?, de que se puede llevar adelante el trabajo y que no me van a poner limitaciones en mi tarea. Entonces dice, como tal, la RT dice que debería existir un entendimiento mutuo previo entre las partes, cliente, contador público, auditor, en los que quien realiza la tarea tenga la competencia y la capacidad para hacerlo, que cumpla con los requerimientos éticos, es decir, dentro de eso estaría la independencia, que acabamos de decir, que haya considerado la integridad del cliente, que entre las partes quede claro cuál es el tipo de encargo que están solicitando y cuáles son las responsabilidades de ellas, y finalmente, este es muy importante, de que no me pongan limitaciones en el alcance. ¿Se acuerdan que uno de los problemas que podemos suscitarnos a nosotros en el informe es la limitación en el alcance? Entonces, acá al final es tener acceso a toda la información conocida por la dirección y otras autoridades del ente que no sean relevantes o propias a lo que son nuestra función. ¿Alguna pregunta? No, profe, por ahora ¿Está no. claro? Bueno, si no, cualquier cosa me consultan y lo vamos hablando, ¿eh? Si no se entiende algo, me lo María preguntan. Elena, si hay Sí. alguna consulta en el chat, te la reproduzco, ¿sabes? Así no tenés que estar pendiente de eso. Bueno, ¿qué se introduce también? Generalmente todos estos cambios se ha agregado, se ha mejorado, ¿sí? Se ha agregado más información, hay más detalle, se conoce con mayor, o por lo menos se extiende con mayor extensión cada una de estos ítems. Acá hay otra sección que se agrega que se llama otra información. Más adelante vamos a ver, esa otra información puede ser información financiera o no financiera, que puede formar parte cuando se emiten los estados contables, van los estados contables con el informe y esa otra información, que generalmente puede ir en una memoria. Entonces, se supone que nosotros no emitimos opinión sobre esa otra información, porque estamos haciendo auditoría de estados contables.
pero ahora sí tenemos una responsabilidad de ver la congruencia de lo que dice esa otra información con respecto a lo que dice en la información que nosotros estamos auditando. Y en definitiva, si hubiese incongruencia entre datos que hay en la memoria y datos de los estados contables, ver cuál está bien, ¿sí? Habrá que avanzar, aplicar otros procedimientos y ver cuál es la correcta. En cuanto acá, como otra de las principales mejoras, está la redacción del proceso de auditoría. El proceso de auditoría antes era mucho más escueto en cuanto a su desarrollo. Acá no es que cambien los pasos del proceso, ¿sí? Porque yo antes le habíamos dicho, planeamos, ejecutamos y concluimos. Los grandes bloques siguen existiendo. Sin embargo, ahora hay un mayor, si ustedes entran ahora y leen, hay una mayor extensión o explicación, digamos, en algunos puntos, e incluso se detallan qué tipo de procedimientos se hacen. Lo que sí específicamente se agregó antes de planificar es el identificar y valorar los riesgos de incorrecciones significativas. ¿Sí? Ese es un paso que se agregó antes de hacer el análisis del control interno, antes de verificar el control interno y planificar después. Entonces, dice que después de los pasos iniciales deberemos identificar y valorar los riesgos de incorrecciones significativas. Y específicamente nos dice qué procedimientos deberíamos utilizar para identificar y valorar esos riesgos de incorrecciones significativas. Y ahí nos habla de indagaciones, de procedimientos analíticos y de observación e inspección. Es decir, con esos procedimientos llevar a cabo la identificación y valoración de los riesgos de incorrecciones significativas, para después entrar en todo lo que es validar el control interno y finalmente con todos estos elementos entrar a la planificación. Como 7 les marco un poco réplica de lo anterior, porque acá volvemos en todo lo que es el proceso de formación de un juicio. Hay una mejora sustancial en la redacción de la RT 53 y de todo lo que se entiende por todos los procedimientos de auditoría, más allá de agregar también distintos procedimientos y una mejor descripción de cada uno de ellos. Finalmente, les marco 3 mejoras más. Una es que en la revisión limitada, que es la de periodos intermedios, allí se detallan todas las tareas que se deben realizar en un encargo de ese tipo, con la posibilidad de poder realizar un balance de saldos de periodos intermedios, ¿sí? O sea que mejora también la tarea esta de lo que es revisión limitada o la revisión de estados de periodos intermedios. Cuando hablamos de estados contables trimestrales, todas estas empresas que emiten ese tipo de información contable. Se dan mayores explicaciones o se incorporan explicaciones acerca de los riesgos de incorrecciones debido a fraude y error, y allí hace la distinción que error de fraude, donde en uno hay intencionalidad y en el otro no, y se incorpora algo que no existía antes, la auditoría de grupos. O sea que acá los que vemos, ustedes ven en contabilidad el proceso de los grupos económicos y el proceso de consolidación, cuando se hace la auditoría y los distintos auditores que podrían ser el auditor del grupo y el auditor de los distintos componentes. ¿Sí? Eso antes no existía, ahora en la RT 53 se introduce.
Bueno, con respecto, eso serían a grandes rasgos las principales modificaciones introducidas por la RT 53. Hay cosas que ahora las vamos a repetir dentro de la estructura del informe porque vamos a traer de nuevo el tema de la opinión. Esto lo van a encontrar en la RT, todas las distintas partes del informe. Título, destinatario, opinión, fundamento, empresa en funcionamiento, responsabilidades de la empresa y del auditor, otra información, otras responsabilidades, párrafo de énfasis de otras cuestiones, nombre del contador al final, o del socio, firma, dirección, fecha del informe. Lo que trae ahora también de novedoso la RT 53 es que lo único que nos dice es que las secciones opinión y fundamento de la opinión van primeras. El ordenamiento del resto es, es a juicio de quien redacte el informe. No está preestablecido. Lo único que se establece es que en el caso de opinión y fundamento van al inicio. El informe 22, que es el que nosotros vemos cuando vemos la materia ahora, es el que nos da los distintos informes que la ciencia ha elaborado para las distintas situaciones, desde la opinión limpia a los distintos tipos de opiniones con salvedades, abstención o adversa. En rojo yo le he marcado allí en esta diapositiva lo que son los párrafos formales, o sea, los que van siempre. ¿Sí? Los otros son donde están la esencia, en esencia nuestro trabajo de auditoría, y en algunos casos pueden o no estar, o sea, pueden corresponder estar o no. En el caso de el primero, bueno, después, Betty, les damos las diapositivas, yo te las paso para que ellos la tengan. Ay, sí, profe, por favor. Bueno, perfecto. Nosotros tenemos la base armada, María Elena, así que si nos la pasas, la reenviamos. Bueno, yo te la paso, así las tienen. Después con los numeritos ustedes verán que yo les he referenciado para hablar de cada uno de los ítems o de los párrafos que se consideran los sustanciales. Los otros párrafos, si nosotros vamos al informe 22 de la esencia, que los van a encontrar en la página de la Federación de Consejos, los tienen estructurados su redacción sugerida. En los otros pueden tener distintas circunstancias. El primero es el de la opinión. Este que está abajo, que yo les he puesto ahí, es el párrafo que aparece como sugerido en el informe 22 para la opinión limpia. Lo importante es que la opinión tiene que contener la identificación de los estados contables auditados, la identificación de las notas y demás información integrante de esos estados contables, y la fecha o periodo que cubren. O sea, yo tengo que decir, el estado de situación patrimonial a tal fecha, el estado de resultado de evolución del patrimonio neto de flujo efectivo correspondiente al ejercicio que también termina o que concluye en tal fecha. Así como dice allí, toda la información explicativa en notas, número tal a tal, y anexos, número tal a tal. Y después, como verán abajo, dice, en mi opinión, y allí comienza. Pero comienza diciendo, identifica los estados contables, las notas y cualquier otra información que complemente o que forma parte de esos estados contables, y fundamentalmente la fecha, porque no es lo mismo la opinión que puedo dar de los estados contables que terminaron en el X1 de los que terminan en el X2 y en el X3. La opinión, si se acuerdan, y si desempolvamos un poco nuestros libros y apuntes allí de auditoría, es que
tenemos que ver si hay algún tipo de problema. O sea, partimos de una opinión limpia, pero decimos que si hay algún problema y los estados contables son significativamente incorrectos, pero no generalizados, tenemos una opinión con salvedad. Y si es significativo y generalizado, adverso. Ahora, si el tema es imposibilidad de obtener elementos de juicio, limitación en el alcance, si el efecto es significativo pero no generalizado, la opinión es con salvedad, y significativo y generalizado, abstención de opinión. ¿Sí? Eso siempre lo repetimos de la misma forma. O sea, acá, sobre el lado izquierdo tenemos el tipo de problema, una incorrección o una limitación en el alcance, y en la segunda y tercera columna vemos los efectos significativos pero no generalizados, son opiniones con salvedades, y significativo y generalizado, dependiendo del problema, o es opinión adversa para la incorrección, o es abstención de opinión para la limitación en el alcance. El otro párrafo que habíamos marcado es el de fundamento de la opinión. ¿Qué tenemos que decir allí? ¿Qué nos dice la norma? Tenemos que decir que la auditoría se llevó de acuerdo, o se llevó adelante de acuerdo a las normas. Yo abajo les he marcado en distintos colores para que vean que cada una de las partes que nos dice la RT, después en el modelo que está en el informe 22, está también redactado. Tiene que hacer referencia donde habla de las responsabilidades del auditor. Después hay que hacer la declaración de la independencia y responsabilidades éticas. Y finalmente, decir si hemos obtenido los elementos de juicio válidos y suficientes para poder opinar con salvedades o adversas, o si no podemos, una abstención de opinión. ¿Sí? Pero entonces lo que tenemos es, en cada uno, si ustedes se fijan, nos hemos puesto resaltando en distintos colores cada uno de los puntos que nos pide la RT, que tiene que contener el fundamento de la opinión. Una cosa que cambió es el tema de empresa en funcionamiento. En el caso de la empresa en funcionamiento, o sea, la empresa es algo que se agregó en la 37 en el sentido de que también tenemos que nosotros aplicar procedimientos para saber si la empresa tiene vida más allá de los 12 meses a partir del cierre del ejercicio, o sea, si va a continuar en su actividad más allá de los 12 meses después del cierre de ejercicio. Si los estados contables se han preparado utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento, pero no se ha volcado en forma ese principio contable en forma adecuada, nosotros vamos allí a dar una opinión adversa. En definitiva, la información de los estados contables no es correcta. Si los estados contables presentan adecuadamente la información como empresa en funcionamiento, antes era eso un párrafo de énfasis. Hoy ya no es un párrafo de énfasis, sino que es una nueva sección que incorpora el informe y que se llama incertidumbre significativa relacionada con la empresa en funcionamiento. Una sección separada con ese subtítulo. Si la tercera opción, la información es expuesta acerca de la incertidumbre significativa en los estados contables no es adecuada, es una opinión con salvedades o una opinión adversa. Y si tenemos algún impedimento, como dice el último ítem, que no, la dirección no está dispuesta a realizar o ampliar, dice su valoración, cuando el auditor se lo solicite, vamos a tener que ver y tener en cuenta esta situación para ver qué solución le damos, o sea, con alguna de en la plantilla anterior, es decir, qué solución le damos o qué efecto va a tener esta situación en el informe de auditoría.
Con respecto a la otra información, que es algo que se agrega, yo ya les había adelantado, o sea, un informe anual son los estados contables, más el informe de auditoría, más esa otra información. Esa otra información, que generalmente es la memoria, está todo en la memoria, puede ser información financiera y no financiera. Nosotros como auditores no tenemos que opinar sobre, o no cubre, la opinión del auditor no cubre esa otra información. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Leer la información, considerar si hay incorrecciones significativas entre esa otra información y lo que dicen los estados contables, o lo que nosotros tuvimos acceso o tuvimos conocimiento en nuestra auditoría. Esto no corre si la opinión principal es abstención, ¿sí? Este párrafo de otra información no corresponde si es no, la opinión principal es información. Respecto al párrafo de énfasis, no hay modificaciones con respecto a lo que se venía dando con la RT 37 previamente a lo que dice hoy la RT 53. Salvo lo que les acabo de decir de que antes se usaba párrafo de énfasis para el tema de empresa en funcionamiento, hoy no, porque hay un párrafo en especial. Ya, pero seguimos siendo lo mismo. Lo que acá siempre les recalco es que, como su propia palabra lo dice, énfasis es recalcar algo, es como usar el marcador, es el que nosotros tenemos cuando queremos resaltar alguna idea, algún concepto y remarcamos. Entonces, el párrafo de énfasis no puede decir algo que no esté contenido en los estados contables, porque yo lo que hago en mi informe es reforzar lo que algo que ya está dicho en los estados contables, ¿sí? Si no está dicho, o no surge de esos estados contables, mal puedo hacer énfasis de algo que no está. Entonces, siempre el párrafo de énfasis es para resaltar o recalcar algo que ya está, ¿sí? Por ejemplo, cuando dice, allí les doy distintos ejemplos, se los dejo para que ustedes los revisen, pero tomando el primero de los casos, dice, el marco de información contable impuesto por disposiciones legales fueron inaceptables. O sea, los estados contables dicen cuál es el marco con el cual se han construido esos estados contables. Entonces, es información que está en los estados contables. Y yo ahora la llevo a el informe recalcando que esos estados contables fueron confeccionados de acuerdo a un marco de información que está dispuesto por disposiciones legales y que a lo mejor se distancian de lo que son las normas contables de razonabilidad que nosotros damos las argentinas o las internacionales. El párrafo de otras cuestiones son, como bien también lo dice su título, otras cuestiones que no es otra información, ¿sí? Otras cuestiones. Otra información era información que estaba fuera de los estados contables, más allá de información financiera o no financiera sobre la que no opinábamos, pero sí tenemos que ver la congruencia entre ellas. Dentro de esas otras cuestiones, ¿se acuerdan en una de las múltiples opciones que vimos recién? Era que si el anterior auditor había sido otro, ¿sí? Cuando los estados contables del periodo anterior habían sido auditados por otro contador, una de las últimas múltiples opciones decía, ¿dónde poníamos esa información? Y todos contestamos muy bien y dijimos, en otras cuestiones, ¿sí? Y allí tienen otras cuestiones por las cuales ustedes pueden llegar a tener que utilizar este párrafo. Finalmente, lo que les dejo es, también formaba parte de las preguntas de múltiple opción, es sobre qué opinamos. Generalmente,
la mayor parte de los balances que entran en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba, cuando han estado a veces distintos secretarios técnicos dándonos algunas charlas o conferencias, primero, el gran número son de la pequeña y mediana empresa, ¿sí? Es sobre cifras correspondientes. Quiere decir que se opina sobre el último juego, o sea, sobre la primera columna. Como la información es comparativa, están expuestos en forma comparativa, pero el informe del auditor es sobre cuando es sobre cifras correspondientes, es sobre el último juego, o sea, sobre la primera columna. La elección podría también opinar sobre los dos, pero bueno, lo normal es que se opine sobre cifras correspondientes, con cifras correspondientes. Bueno, eso sí. Y el último punto es simplemente para darles los nombres, pero cuáles son, siempre dijimos por allí cuando todavía no existía, por ejemplo, como está ahora, la auditoría de información prospectiva, decir, ¿cómo podemos auditar el futuro? Bueno, nosotros por allí se hizo un trabajo alguna vez y dice, no dejemos los espacios vacíos, tenemos que buscarle la forma, el cómo hacerlo, pero no decir, no se puede. Entonces hoy, por ejemplo, la RT 37, modificada con la 53, ya la 37 ya incluía la auditoría de información prospectiva. Y se han agregado de la 37 ahora nuevos servicios profesionales, y son, por ejemplo, más allá que el título, empieza con los informes de cumplimiento, pero dentro de los otros aseguramientos están sobre declaraciones de gas de efecto invernadero, aseguramiento para informar sobre la compilación de información contable proforma incluida en prospecto, de aseguramiento del balance social. Esa última ya se empieza a tener mucho más uso y mucha mayor injerencia hacia que hay que estar en el tema y estudiarla y ver en dónde se puede aplicar, porque ya es de mayor aplicación y son nuevas formas, ¿no es cierto?, de nuestra profesión, nuevos campos que nos da nuestra profesión para seguir avanzando. Bueno, con esto voy a dejar de compartir. Les quiero agradecer la atención. Quedo abierta en las diapositivas. Bueno, tienen mi mail. Ustedes, la mayoría, tienen mi mail también institucional. Si tienen algunas dudas, si tienen dudas, me las pueden hacer ahora. A lo mejor hay cosas que no se dicen, o sea, era una charla de un conversatorio de 1 hora. Yo tengo una consulta. La vigencia es desde los ejercicios iniciados a partir del 1 de julio del 2022. 22, sí. 22, bien. Que no tenga micrófono habilitado puede escribirlo en el chat a la pregunta que tenga para la profesora María Elena Stengler. Bueno. No sé si he ido muy rápido. ¿Se ha entendido bien? Se ha entendido. Perfecto. Sí, se entendió. Los quise hacer trabajar un poco, porque no es cuestión de que no solo acá también. ¿Algunas preguntas? Lo de las preguntas debe haber sido trabajoso porque estuvieron un buen tiempo. Pero era un poco para descontracturar. Sí, totalmente. Ahora si las quieren volver a hacer, las vuelven a hacer. Ponen la dirección y el archivo, Beatriz, lo mando, ¿a quién se los mando? ¿A ustedes o a quién? Mándamelo a mí, que como tenemos la base de inscriptos, con Cecilia hemos estado con ese tema, ella ha estado, digamos, diseñando el formulario y está todos los datos de los participantes allí, de los que se inscribieron, ya tenemos armada la base. Es más, ella la que ha enviado el mail
a los participantes, así que asimismo puede enviar otro mail con el archivo, el PowerPoint. O sea que Bueno, mándamelo a mí, que entonces cerramos lo ahora convierto. acá y yo te lo mando, así se los das. Sí, sí. Y ahí en el mismo mail está mi mail institucional, cualquier otra duda que tengan los chicos que están por rendir, si se les, o los que ya están, son profesionales, tienen alguna otra duda, no hay ningún problema en la medida que se les pueda ayudar a su disposición. Todos los Muchas datos gracias, que profe. quieras agregar, digamos, para comunicar a los alumnos, ya sea de contacto, de lo que fuera, agrega todo con el texto que necesites, etcétera, y nosotros te lo reenviamos a la base completa. Bueno. No se olviden aquellos que han venido de registrar la asistencia. Yo lo pegué 2 veces, después lo pegó también Cecilia. Si alguien todavía no tiene la dirección, y dice Ariana Villarreal, dice el próximo año empiezo a cursar la carrera de contador público. Cualquier duda que tenga, ¿le puedo hablar? Sí, ningún problema. ¿Alguna otra Gracias, profe. duda? ¿Alguien habló? No, yo agradeciendo, Estefanía, soy muy claro. Bueno. Excelente. Bueno. Igual, más o menos, has empleado 1 hora y cuarto, o sea que no era poco. Está más que cumplido el objetivo. Bueno. Ahí hay una serie de agradecimientos allí. Hay una persona, Micaela Acuña, que dice que es egresada de la UNC y fue alumna tuya. Son muchos. Yo creo que todos pasaron por vos, así que... Bueno, pero cualquier cosa, a lo mejor hasta en el campo profesional les surge alguna duda, acá estamos, a disposición de lo que necesiten. Muchísimas gracias, muy generoso de tu parte, y agradecemos infinitamente la charla que has brindado en el entorno de estas jornadas de actualización en la disciplina contable que se van a completar el día viernes, este viernes 25, con el conversatorio de los agentes de la AFIP que están en el área de capacitación. Bueno. Los que han venido hoy también los invitamos a que vengan el día viernes. Es un tema interesante igual que este, que es el monotributo social. Así que agradecemos muchísimo entonces a la profesora María Elena Estela, y vamos a dar por terminada entonces la jornada de hoy. Ya saben que van a obtener el PowerPoint y todo lo que ella envíe, lo vamos a reenviar seguramente entre mañana y el viernes, en la medida de que lo tengamos disponible. Y bueno, y mañana se les va a enviar, Cecilia y Ana van a enviarles un mail en donde le van a decir todo el procedimiento para poder conseguir el certificado a aquellos que estén interesados. Los que no están interesados, ningún problema, porque solamente asentando la asistencia ya está cumplimentado. Espero que hayan disfrutado, vemos que sí, hay cantidades de agradecimientos y siguen todavía llegando, así que les agradecemos a todos la presencia y las felicitaciones para María Elena Estela. Gracias a todos ustedes. Muchas gracias. 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 Chao, chao. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Chau, chau. Chao. Buenas tardes para todos. Gracias, Buenas igual. tardes. Gracias.